Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de la fe de Jesús. Continuamos con este maravilloso estudio de la palabra de Dios, hoy en la quinta lección de la fe de Jesús, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. En el estudio anterior vimos la maravillosa promesa que Jesús hizo de regresar por segunda vez para buscarnos, para dar a cada cual según sus obras. Pero hoy vamos a ver en esta lección las señales de esa segunda venida, de esa gloriosa aparición. Así que la primera sección se titula ¿Cuándo vendrá? Es una pregunta, ¿cuándo vendrá? Y la primera pregunta que se nos hace es, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? ¿Qué fue lo que preguntaron los discípulos de Jesús? Es una pregunta cuya respuesta está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, 3. Allí nos dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que ellos preguntaron, entre otras cosas, sobre la destrucción de Jerusalén, estas cosas, pero también preguntaron sobre la venida de Jesús y sobre el fin del mundo, ya que pensaban que únicamente con la venida de Jesús y el fin del mundo sería destruido el templo. Sabemos que no fue así, pero Jesús se dedica a responder, se dedica a explicar las señales de su venida. Así que, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? ¿Se sabe esa fecha? ¿Alguien puede decirlo? Ya que a lo largo de la historia muchas personas han colocado fechas y aún hoy muchas personas siguen colocando fechas para el retorno del Señor Jesucristo. La respuesta, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Así nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Así que nadie sabe la hora, solamente el Padre. Por lo tanto, si no se sabe la hora, si ninguno de nosotros sabemos la hora, no podemos determinar la fecha de la venida de Jesús. Así que, ¿estaremos en absolutas tinieblas? Esa es la tercera pregunta. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Ya que no sabemos la hora, entonces podría venir en cualquier momento y no hay ninguna seguridad de nada. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, qué respuesta nos da a esta pregunta en la primera epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Allí nos dice la palabra de Dios. Hermanos, acerca del tiempo y del momento, no necesitan que les escriba, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Ustedes todos son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que a muchos les sorprenderá la venida de Jesús y será un evento terriblemente catastrófico para ellos, específicamente cuando piensen que todo va bien. Pero nosotros, los que conocemos las Escrituras, los que estudiamos las Escrituras, allí dice, no estamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que aunque no sepamos la fecha, sí tenemos señales que nos indican la proximidad del regreso de Jesús. ¿Ok? Así que no estamos en tinieblas. Pasamos a la sección 2. Señales que anuncian el regreso de Jesús. ¿Qué señales predijo Jesús? Es la cuarta pregunta. Respuesta, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículos 6 y 7. Allí nos dice, van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres
pestes y terremotos en diversos lugares. Así que la primera corte de señales que tenemos en la lección de hoy indica, la respuesta es guerras, pestes, hambres y terremotos. ¿Ok? Y esto no es un fenómeno peculiar de un solo lugar, no. Esto ocurre en diversos lugares a la vez. Pestes, hambres, guerras y terremotos. ¿Ok? Hay otro tipo de señales también en la escritura. Por eso la quinta pregunta nos dice, ¿qué condiciones sociales prevalecerían? La respuesta en Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 5. Vamos a verlo desde la mirada social, cómo va a estar la humanidad en los días de la venida del Señor. Ahora ricos lloren y aúllen por las miserias que les van a venir. Su riqueza se pudrió, su ropa se la comió la polilla. Su oro y plata se enmohecieron y su moho testificará contra ustedes y devorará su carne como fuego. Ustedes acumularon tesoros para los últimos días. El jornal de los obreros que han cegado sus campos y que por engaño no les pagaron clama. Y el clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han vivido en deleites sobre la tierra y han sido disolutos. Han cebado su corazón como en el día de la matanza. Y yo le agregaría el siguiente versículo: han condenado y muerto a personas inocentes sin que os hagan resistencia. Entonces, ¿qué condición social se ve aquí? ¿Qué va a pasar antes de la venida de Jesús según este verso? Pues que un grupo va a acumular la mayor parte de las riquezas del mundo para ellos, a expensas del sufrimiento, el trabajo y la pesadumbre de millones que no van a tener nada, que van simplemente a trabajar y van a ser engañados para recibir poco. Entonces, como podemos ver, las condiciones que van a prevalecer es que los ricos se harán más ricos y los pobres se harán más pobres. Continuamos con el estudio bíblico de la fe de Jesús. Continuamos con el estudio número 5, señales de la segunda venida de Cristo, con la segunda parte de este estudio. Ya hemos visto que los discípulos le preguntaron a Jesús las señales de su segunda venida. También vimos que no conocemos la fecha de ese glorioso acontecimiento, pero que tampoco estamos en tinieblas respecto a esa aparición de Cristo, a ese advenimiento de Jesús, ya que Jesús nos dejó señales. También vimos ya el primer grupo de señales de la venida de Cristo, descrita en Mateo, en la pregunta número 4, que tiene que ver con terremotos, pestes, hambres y guerras. Hemos visto también las condiciones sociales de la humanidad. Mientras un grupo está lleno de opulencia, la gran mayoría va a estar llena de pobreza y de sufrimientos. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Y la respuesta en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Ten en cuenta esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Entonces, según lo que está describiendo la palabra del Señor, la condición moral de la humanidad estaría en un nivel muy bajo. El ser humano, el que no quiso aferrarse del Señor, habrá perdido de cierta forma parte de la imagen de Dios en su vida, y eso va a llevar a muchos al desenfreno, a la locura, al rencor, al odio, al desinterés por los demás. Entonces habrá seres humanos que solo estén interesados
en la ganancia material y en disfrutar de cuanto placer tengan por delante sin importarle las consecuencias para nada y para nadie. Esa es la condición moral de la humanidad. Corrupción absoluta. Según 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Siguiente pregunta: ¿qué ocurriría con la ciencia? Daniel, capítulo 12, versículo 4. ¿Qué ocurriría con la ciencia? Allí dice la palabra del Señor, Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aunque este texto nos está hablando específicamente de la ciencia o del conocimiento de la profecía y del entendimiento de lo que iba a acontecer en el libro de Daniel, podemos extrapolar y entender que no es esa la única ciencia que ha aumentado. Respecto a la cercanía de la venida de Jesús, entonces la ciencia humana o la acumulación de conocimientos y su aplicación diaria y tecnológica en nuestra vida iba a aumentar y se iba a disparar a niveles insospechados. Quiere decir que la ciencia aumenta de manera gigantesca. Esa es una de las señales de la venida de Jesús. Y la última pregunta, la pregunta número 8, es: ¿qué señales se verían en los astros? Mateo capítulo 24, versículo 29. Allí nos dice: enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Así que aquí se nos informa que habrían señales cósmicas. ¿Ven? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y bueno, algo muy increíble y extraordinario ocurrió el 19 de mayo de 1780. Amaneció normal, pero a media mañana una extraña oscuridad cubrió gran parte de los Estados Unidos. Fue un fenómeno maravilloso de la naturaleza cuyo relato se leerá siempre con interés y que ninguna filosofía sabrá jamás explicar, ya que no fue un eclipse. Simplemente es como si el sol se hubiese oscurecido. De la misma forma, el 13 de noviembre de 1833 hubo una caída de estrellas tan impresionante que a la luz de la caída de estas estrellas podía leerse un periódico en la madrugada. ¿Qué quiere decir? Por supuesto sabemos que no son estrellas completas, lo que hoy llamamos esa masa de acumulaciones en fusión y en fisión nuclear, sino más bien meteoritos, o lo que llamamos estrellas fugaces que cayeron a la Tierra. Entonces estas señales presagiaban el tiempo del fin y ya se cumplieron, ya el sol se oscureció, ya cayeron las estrellas. Y si revisamos las preguntas de hoy, de atrás para adelante, ¿qué ocurriría con la ciencia? Yo le pregunto a usted: ¿aumentó la ciencia o no aumentó? ¿O es una señal en el futuro? El ser humano ha caído en una corrupción que solo le interesa el vicio y solo le interesa acumular para sí mismo, ¿o no ha ocurrido? El pobre se está volviendo más pobre y el rico más rico, ¿o no ha ocurrido? Hay diferentes pestes, hambres, terremotos en muchos lugares y guerras, ¿o no ha ocurrido? Creo que si vemos esto con detalle, las señales de la venida de Jesús ya se cumplieron y se están cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28 nos da la respuesta. ¿Qué debemos hacer? Y allí nos dice: estar atento a las señales de los tiempos. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobren ánimo y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Cuando les digo esta parábola: mire la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, saben por ustedes que el verano está cerca. Así también, cuando vean que estas cosas suceden, entiendan que el reino de Dios está cerca. Entonces debemos estar atentos a las señales de los tiempos. ¿Y qué otra cosa debemos hacer? Bueno, Mateo capítulo 24, versículo 42 y versículo 44. Allí nos dice: velar y estar apercibidos. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, prepárense también ustedes, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensan. Así que, como ya vemos que las señales se están cumpliendo a nuestro alrededor, que la venida de Jesús está por suceder, es nuestro deber y responsabilidad delante de Dios prepararnos, preparar nuestra vida. La venida de Jesús está más cerca que cuando creíamos. Y si alguien quiere burlarse de su gloriosa aparición y de su promesa, o de aquellos que la esperamos que lo hagan, no hay problema. Jesús va a regresar igualito. Jesús va a cumplir su promesa. Y la pregunta no es si va a venir o no. La pregunta es, ¿estás preparado? Por eso, la resolución de hoy, del estudio de la fe de Jesús es: creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme para estar listo e ir con Él a la tierra nueva. ¿Aceptas? ¿Aceptas tú prepararte para que cuando Cristo regrese te vayas con Él a la tierra nueva? Creo que es una decisión muy inteligente prepararte, así que donde tú estés, levanta tu mano a Dios y dile: Señor, quiero prepararme para la venida de tu Hijo. Y si tú estás levantando tu mano, vas a colocar el símbolo de levantar la mano en este audio. Vas a colocar el símbolo que tú levantas la mano y tú quieres prepararte para irte con Jesús cuando Él regrese. Que Dios te bendiga.